Shalom, comunidad, buenas noches. Les habla Luis Alberto Botero. Somos la familia Botero Zuleta. Me encuentro en compañía de mi esposa Yolanda, mis dos hijos, Luis y María. Para nosotros es un honor y un gusto estar aquí compartiendo con ustedes la Parashá Balak, la cual se encuentra en el libro de Midbar, en el 22 al 25. Pero antes de comenzar, pongamos este momento en manos del Señor, Hashem. Padre, en este momento ponemos en tus manos esta palabra, esta narrativa de tu libro sagrado. Que sea tu voz la que hable por nosotros y compartamos tus enseñanzas, preceptos, para que todos entendamos con coherencia, con humildad, todas tus enseñanzas en nuestra comunidad. Amén. 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 Shalom. Esta parashá número 40 de la Torá es una historia interesante ocurrida en una época en donde los milagros y los prodigios no eran ajenos al pueblo de Israel. Se trata de una crónica poco común y tejida con hilos de fe y advertencia divina por nuestro Creador y con la humilde voz de una criatura. Sí, Señor, esta es la parashá Balak que nos corresponde a nosotros en este día 9 de Tamuz del año 5784. Y bueno, esta parashá Balak era el rey de Moab. El rey de Moab vio todo lo que Israel le había hecho a los amorreos. Y este tuvo mucho temor de los israelitas que ya estaban acampando en Moab, su tierra. Y dijo Balak, ¿qué vamos a hacer con esta gente? Son numerosos. Reúnanme a los ancianos. Y estos le aconsejaron enviar mensajeros a Bilam. Bilam era un extranjero pagano, nacido en Petor, lo que hoy es la Siria moderna. Dicen los estudiosos que era el mejor alumno de Abraham. Balak envía a sus mensajeros hasta Petor en busca de este personaje, Balaam, con el siguiente mensaje: he aquí que un pueblo salido de Egipto cubre la faz de la tierra y ahora habita frente a mí. Te ruego que vengas y maldigas a esta gente, porque es demasiado poderosa para mí. Y yo sé que a quien tú bendices, bendito es, y aquel a quien maldices, maldito es, ofreciéndole a cambio un precio muy alto por el conjuro a Balaam. Balaam, al escuchar semejante propuesta, le dice a los mensajeros: pasad aquí la noche y yo responderé según lo que me diga el Eterno. Así fue. Estos emisarios pasaron la noche y efectivamente se presentó Dios a Balaam y le preguntó: ¿quiénes son estos hombres que están contigo? Y le contesta Balaam a Dios: Balak, rey de Moab, quiere que yo vaya a maldecir a un pueblo que ha salido de Egipto. Al escuchar esto, Dios le dijo a Balaam claramente: no irás con ellos, ni maldecirás a este pueblo, porque bendito es. Al despertar Balaam, muy temprano, le dice a los mensajeros del rey: volved a vuestra tierra, porque el Eterno no quiere que yo vaya con vosotros. Los mensajeros se van y regresan donde el rey Balak sin la misión cumplida, imagínense, informándole que Balaam no quería ir, se negó. Entonces, ante esta situación, Balak, el rey de Moab, no se da por vencido y decide enviar a mensajeros más importantes que los anteriores. Digamos que antes había enviado unos capitanes, ahora buscó a alguien de altos rangos más altos, como unos generales, y con una recompensa mucho más sustanciosa.
al punto que le daría lo que Balaam quisiera con el compromiso de maldecir al pueblo de Israel. Entregando el mensaje a Balaam, le dice a los mensajeros que aunque el rey me dé su casa repleta de oro, plata, piedras preciosas, yo no puedo transgredir la palabra del Eterno. Pero les ruego que paséis la noche aquí para saber qué más me dirá el Eterno. Y así fue. El Eterno le dice, ya que quieres ir, ve con ellos, pero solo harás lo que yo te diga. Y así fue. No le había terminado de decir esto Dios cuando Balaam ya había ensillado su asna y se fue con los mensajeros hacia Moab. Encendiéndose la ira de Dios contra Balaam por su partida con ellos, de repente el asna se desvía del camino y Balaam la maltrata, obligándola a seguir la ruta hacia Moab, hacia el destino. Pero el asna, a través de sus ojos, ve al ángel del Eterno, quedando paralizada. No podía avanzar. Y Balaam, furioso con su animal, lo vuelve a maltratar una y otra vez, 3 veces. Y es cuando el Eterno abre la boca del asna y ésta le habla diciéndole a Balaam, ¿qué te he hecho yo para que me castigues 3 veces? A lo que Balaam le responde, ¿por qué te burlas de mí? Imagínese, Balaam con el asna. Si tuviera una espada, te mataría ahora mismo. Y el asna volvió a preguntarle, ¿no soy acaso tu asna sobre la que has cabalgado hasta el día de hoy? ¿Te he hecho cosa alguna, algo semejante alguna vez? Respondiendo Balaam, que a todas estas no se había percatado que su asna le estaba hablando, estaba enceguecido, hasta que Dios le abrió los ojos a Balaam para que viera la espada desenvainada del mismo ángel del Eterno. Al reaccionar Balaam, se postra rostro en tierra y el Eterno le reclama, ¿por qué castigaste 3 veces a tu asna? Si yo mismo salí a tu encuentro para bloquearte el camino, que tú sabes que es malo ante mí, tu asna me vio y esquivó, y de no hacerlo te habría matado a ti y dejándola a ella viva. Balaam en este punto le dice al Eterno, si este camino es malo a tus ojos, yo me regreso. Yo me regreso. Pero contestándole el ángel del Eterno le dice, no, ve, pero ya te dije que solo hablarás lo que yo te diga. Continuó Balaam su camino hacia el encuentro con el rey Balac. Al recibirlo, este le dice, ¿por qué no querías venir? Replicando Balaam, heme aquí, solo diré la palabra que Dios ponga en mi boca. Subieron ambos hasta una montaña para que desde allí pudiera ver gran parte del pueblo de Israel. Luego Balaam le dice a Balac que construya 7 altares, ofreciendo un toro y un carnero en cada uno de ellos. Yo, Balaam, me voy a alejar para ver si se me aparece el Eterno. Y ya te cuento. Y ya sabes, lo que él me diga, yo te lo diré. Así fue. Dios le ordena que los colme de bendiciones. Qué persistente. Balac, al ver esto, se enfurece con Balaam y le dice, ¿qué has hecho? Te dije que maldigas a mis enemigos. Ven conmigo, vamos a otro sitio donde se pueda ver para que los maldigas. Lo movía de un lugar a otro. Y así sucesivamente Balaam lo hacía. Iba y se apartaba a otra colina al encuentro con el Eterno, poniéndole palabras en su boca. Vuelve donde Balac y dile que se levante, que escuche y que preste mucha atención. Que Dios no es hijo de hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Por favor, el que bendijo me dio orden de bendecir. El Eterno está con ellos. Dios los libró de Egipto con la fortaleza de un toro salvaje. Y se enfurece Balac en contra de Balaam, que le dijo, mira, vete de aquí, vete de este lugar, no te quiero ver, no has hecho lo que yo te he pedido.
Bueno, retomando Balaam su camino hacia Petor, su pueblo, pero no sin antes aconsejarle al rey que las mujeres moabitas sedujeran a los israelitas en sus rituales paganos, que bueno, ya todos conocemos, y que con esto sí conseguiría el castigo de Dios hacia el pueblo de Israel. Y bueno, esta es la historia que está contenida en el libro de Bemidbar, del capítulo 22 al 24. Bueno, este evento nos enseña varias lecciones que son de especial relevancia mencionar. Sea lo primero, que la intervención divina puede manifestarse de varias maneras inesperadas y a través de medios que consideramos ordinarios, como un animal, su asna. Segundo, la obstinación y la ceguera espiritual de Balaam lo llevan a actuar irreflexivamente, recordándonos la importancia de estar atentos a las señales de Dios en nuestras vidas. Citando nuevamente el contexto de la historia, al llegar a Moab, Balak lleva a Balaam a varios lugares altos, desde donde se pueden ver los campamentos de Israel, esperando que desde un lugar específico Dios permitiría a Balaam maldecir al pueblo. Sin embargo, en cada intento, Dios pone palabras de bendición en la boca de Balaam. En lugar de maldiciones, Balaam pronuncia bendiciones, proclamando la grandeza, la prosperidad y la especial protección de Israel. Balak, frustrado y furioso, se da cuenta de que no puede manipular a Dios ni a su profeta para sus propios fines. De suerte que las bendiciones pronunciadas por Balaam son profundas y llenas de significado. Esto habla de cómo Israel es un pueblo que habita solo y no se cuenta entre las naciones, una clara indicación de su destino único y separado. Balaam destaca la fidelidad de Dios a sus promesas y la inmutabilidad de su voluntad, afirmando que Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Estas bendiciones son un testimonio poderoso de la soberanía de Dios y su compromiso inquebrantable con su pueblo. Luego entonces, la segunda reflexión es la soberanía divina. A lo largo de la historia, vemos que a pesar de los intentos humanos de manipular los planes de Dios, estos prevalecerán. Esta soberanía nos da una gran confianza en la protección y el propósito que Dios tiene para nosotros, sabiendo que sus designios son perfectos y no pueden ser frustrados por las maquinaciones humanas. Bajo esta línea podemos notar que Balaam intenta utilizar a su acomodo los designios de Dios, y juzgando a partir de la conclusión de esta historia, sería seguro afirmar que Dios no suaviza el camino equivocado para aquel que ha extorsionado el permiso para seguirlo. Otra lección importante es la obediencia y la integridad. Balaam, aunque tenía una relación directa con Dios, muestra cómo la ambición y el deseo de recompensa pueden corromper nuestras motivaciones. Esto contrasta con la obediencia sincera y desinteresada que se espera de nosotros. Somos llamados entonces a seguir a Dios con un corazón puro, no por las recompensas que podamos recibir, sino por nuestra devoción y amor hacia Él. También la historia resalta el poder de la bendición y la maldición. Balaam, conocido por sus habilidades, se da cuenta de que su poder está completamente subordinado a la voluntad de Dios. Las verdaderas bendiciones y maldiciones provienen de Dios y no pueden ser manipuladas por intereses humanos. Esto nos enseña a ser conscientes del poder de nuestras palabras y a usarlas bajo la guía divina. Finalmente, la intervención divina en lo cotidiano nos recuerda que Dios está presente en todos los aspectos de nuestra vida. La asna de Balaam, un animal común, se convierte en el medio a través del cual Dios se comunica o comunica su mensaje. Esto nos invita a estar atentos y receptivos a las formas en que Dios puede hablarnos, incluso en los detalles más simples de nuestra vida diaria. La historia de Balac y Balaam es un recordatorio poderoso de la intervención de Dios en los asuntos humanos y de la inutilidad de resistirse a su voluntad. A través de personajes complejos y eventos sobrenaturales se nos enseña sobre la importancia de la obediencia sincera y su voluntad supraordenada. Reflexionar sobre este pasaje nos invita a reconocer y respetar la autoridad de Dios en nuestras vidas, a ser conscientes de nuestras propias motivaciones y acciones
y a buscar siempre la voluntad de Dios en todo lo que hacemos. Así es, hijo. Qué maravillosa reflexión. Y aunado a esto, podemos hablar de lo que es la voluntad permisiva de Dios. ¿Y qué es la voluntad permisiva de Dios? Dios muchas veces nos pone en el camino obstáculos, situaciones, que si nosotros no las miramos con ojos espirituales, no vamos a entender de que Dios nos está librando. Aquí podemos nosotros mirar cómo Balaam, siendo un profeta o una persona con alta, las escrituras así lo manifiestan, una persona con alto conocimiento espiritual, tanto así que podía hablar con Dios, él podía comunicarse con Dios, tenía hasta poder de adivinación. Bueno, había toda una gama de conocimientos que tenía esta persona con una estatura espiritual muy grande. Y él sucumbió ante la codicia de las riquezas y los tesoros que le estaba ofreciendo este rey Balac. Y la asna, un animal que es un ser sintiente, mas no racional como los seres humanos, sí en su momento tuvo ojos espirituales para ver al ángel que se le atravesaba en el camino para que no siguiera adelante. Entonces, ¿qué podemos analizar aquí? Cómo a veces las personas, Balaam, siendo una persona tan versada, con tanto conocimiento espiritual, sucumbió ante la tentación y el animal, el asna, lo podemos comparar con personas que de pronto no tengan no brillen tanto, no tengan esa estatura espiritual, no tengan tantos conocimientos, pero sí que son obedientes a la palabra de Dios, obedientes a sus preceptos. Entonces, es una enseñanza muy grande porque nos invita a que obedezcamos de corazón a Dios, de corazón. Y eso es lo complejo, viviendo en un mundo con tantas situaciones, con tantas tentaciones de todo tipo, por redes sociales, por todo lo que vivimos, todo el tiempo. Entonces se necesita de personas que realmente de corazón cumplan los preceptos establecidos para no sucumbir ante tantas tentaciones de todo tipo, de todo tipo. Ahora bien, también podemos mirar cómo lastimosamente muchas personas, y en este caso Balaam, su corazón en todo momento, si bien le decía a Dios que sí, yo no puedo maldecir a este pueblo, pero su corazón también quería esa riqueza. Dios fue tajante desde el comienzo cuando le dijo, no vayas y te quedas y no vas a maldecir a mi pueblo porque este pueblo es bendito. Pero asimismo le decía a los mensajeros del rey, quédense a dormir, déjenme que hable con Dios y mañana yo les digo. Eso tiene también toda una connotación de esa esperanza que tenía Balaam en su corazón, de que Dios cambiara de parecer. Entonces, fíjense todo lo que nos dice esta historia. Yo en un momento dado, cuando pertenecía a la Policía Nacional de Colombia, muchas veces me trasladaron a diferentes zonas de orden público. Fueron, en total, en toda mi carrera, fueron 23 traslados. Y muchas veces lugares complejos que pensaba que me iba a ir mal por la situación de orden público y demás. Y resulta que no, que siempre, a pesar de los obstáculos, o a pesar de las cosas que inicialmente eran negativas, Dios siempre estuvo conmigo, con mi familia, y las cosas funcionaban. Entonces, siempre
todo hay que encomendarlo a Dios, que no se haga tanto la voluntad de nosotros como seres humanos, sino la voluntad de Dios. Hija. Bueno, en adición a todas estas reflexiones, hay una en particular, la de que Balaam quería hacer su deseo humano, porque claramente es humano, pero al final hizo lo que Dios le mandó a hacer. Tenía el deseo humano, pero al final hizo caso. Es decir, somos humanos, podemos tener deseos humanos, pero decidimos doblegar nuestro deseo humano para estar en contacto con el Eterno, para mantener este cuerpo humano, este templo humano cerca de nuestro Creador. Otra enseñanza que podemos hablar en esta parashá es lo del maltrato animal, ya que Balaam maltrató a su asna de una manera muy cruel, lo cual no solamente fue cruel, sino desagradecido de su parte, ya que el animal lo acompañó, le sirvió y lo ayudó, y Balaam estaba tan cegado que Dios le tuvo que hablar por medio de su animal. Entonces, otra cosa que podemos conectar es cuando Dios le dijo a Noah que recolectara todos estos animales y los protegiera. Entonces, podemos recordar de que los animales también son nuestra responsabilidad y que no podemos ser crueles con los animales. Um, Bueno, sí, tenemos que tener presente siempre en nuestra vida que todo lo que hagamos se lo encomendemos al Eterno, que siempre sea la voluntad de Él la que se haga en nuestras vidas. Por más que nosotros quisiéramos desviarnos del camino, si uno tiene una comunión, hay una conexión con Él constante, Él nos va a guiar por el camino de Él, por el camino donde sabe que nos va a librar de obstáculos, que nos va a librar de cosas que luego nos van a hacer llorar. Entonces, recordemos siempre estar en una comunión constante y no olvidarnos que Dios no es hijo de hombre para que se arrepienta, ni hijo de hombre para mentir, como se lo dijo a Balán. Por favor, ya te lo he dicho varias veces, no los vas a maldecir, porque ellos son mi pueblo escogido, ya yo les di la bendición a ellos. Pero Balán, cegado por la codicia, por la ambición, porque le ofrecieron dinero, plata, oro, piedras preciosas, hasta el palacio se lo ofrecieron y él pensaba todavía que podía como negociar con Dios. Por eso decía, esperen para ver si Dios se arrepiente y me deja ir. Por eso recordemos, Dios no es hijo de hombre para arrepentirse. Y cuando Él nos da una promesa, tenemos que creerla. Tenemos que estar creyendo en Él. Y para eso tenemos que seguir en comunión con Él. Buscarlo de día y de noche, como dice su palabra. Es más, Dios permite a veces o muchas veces que nosotros empecinados en coger cierto camino y no entendemos las señales o los obstáculos que nosotros a veces pensamos que son porque miramos con ojos carnales y no sabemos que son señales que Dios nos está mandando, y Dios al final Él permite que cojamos ciertos caminos para que nos estrellemos, para que después reflexionemos y ahí sí digamos, Dios me estaba hablando, Dios me estaba guiando y yo no lo entendí. Muchas veces nosotros, los humanos, pasamos por situaciones que lloramos, sentimos que el mundo se nos viene encima, pero siempre recuerden, tenemos que estar agarrados de Dios, porque a veces para llegar a otro lugar, a otro nivel, nos tienen que suceder cosas que si
eso no sucede, no aprendemos, no maduramos, no avanzamos. Entonces, el camino es no desconectarse del Eterno, porque sin Él no somos nada y le doy gracias a Shem por permitirnos llegar a este nivel, a este punto, por encontrar esta Keilah, por recibir palabra de verdad, porque hemos aprendido, conocido y bueno, hasta aquí estamos agarrados de Él. Esperamos que así haya sido un tiempo de agrado y de bendición y claramente de reflexión. Esto ha sido todo. Shabbat Shabbat Shalom, Shabbat Tov. Navidad.